bienvenidos otra vez a Triángulo Satelital. Estamos acá rebosantes de emoción porque es el inicio de la segunda temporada de este proyecto, de este programa, esta ñoñada que tanto amamos. Estamos acá nuevamente en Magia Libros. Yo nuevamente soy May y me acompaña como siempre mi queridísimo Juan Moretti. El mismo que has visto y que calzo. Sí. Efectivamente, y estamos muy contentos de estar inaugurando la segunda temporada con un tema además que es un poco, tiene que ver con para muchos de nosotros, aquello que nos hizo acceder a la ciencia ficción o aquello que nos hizo acceder a un montón de autores que después fueron muy cercanos a nuestros corazoncitos gitanos. Y es el tema de las antologías, algo que es una gran herramienta para popularizar tanto en géneros populares como autores que se vuelven que pasan de ser desconocidos a ser muy queridos y que tenemos experiencias muy emocionales además alrededor de nuestro vínculo con diferentes antologías, ¿no? Totalmente. Me parece además un excelente tema porque trajimos muchos libros que podemos tocar y manosear y emocionarnos. Esto de la antología me parece también súper interesante para charlar, para iniciar una nueva conversación este año sobre cómo recibimos las lecturas, cómo organizamos las lecturas y cuáles son las propuestas, los ejes, las hipótesis de lectura que nos proponen también las personas que editan este tipo de antologías. Y hemos invitado a una persona muy capacitada para hablar de estas temáticas. ¿Quién es? Justo te iba a decir, hablando sobre editar antologías, el editor de esta antología que tenemos aquí presente, que pueden ver, pero también periodista cultural y también una de las partes fundadoras del sello de la colección Arqueología del Futuro de la editorial Indómita Luz, que es Marcelo Acevedo, a quien le agradecemos mucho por haber venido en esta tarde. Bueno, no, gracias a ustedes, la verdad que estoy contento de estar acá, me gusta mucho el programa, soy fan, vi todos los capítulos, así que para mí es un honor estar acá sentado charlando con ustedes. Ay, sí, estamos re emocionados también traer a amigues. Me parece que conocemos a mucha gente ñoña y queremos a mucha gente ñoña. Eso es muy bello en la vida. Me gusta la idea además de que el programa de alguna manera funciona medio como una antología. Tratamos de no irnos tanto por las ramas, pero hay una cuestión de las muchas elecciones de cómo uno junta una obra con otra que dan lugar a recorridos de lectura que entre lo arbitrario y lo conducido, los libros están al lado en una librería o los cuentos que están al lado en una antología o un libro y el siguiente en una colección, forman un pequeño hilito donde nos podemos meter en ver cuál es el criterio que está detrás de esas elecciones, ¿no? Así que, bueno, pasa también el programa con las recomendaciones que hacemos, pero en principio queríamos charlar con vos acerca de qué lugar ocuparon para vos como lector, antes que como editor. Como lector, ¿qué lugar ocuparon las antologías? Sí, como en mi vida de lector fueron fundamentales, traje algunas de ellas, algunas de las antologías que me marcaron. Recuerdo, una de las primeras que me marcó fue la antología de Borges, Bioy y Ocampo, una antología de literatura fantástica que traía escritores de todo el mundo, de diferentes épocas, un poco para descubrir y entender de qué se trataba el fantástico. Después a través de mi vida, empecé a conocer diferentes géneros, diferentes tipos de literatura y fui buscando siempre antologías, me interesaba mucho eso, la idea de juntar muchos autores y juntar muchos textos que más o menos respondan a una estética o a un género o lo que sea. No hay tantas, creo yo, pero sí, durante mi vida he encontrado varias. Y una de las que, bueno, como les contaba May cuando he venido para acá, que una de las que más me marcó fue esta Visiones Peligrosas de Harold Ellison. Son bien tajados. Sí, La famosa colección sí. de América, los que leen ciencia ficción saben de qué hablamos con estas colecciones. Yo venía leyendo ciencia ficción, había leído a Dick, había leído a Ballard, no mucho, pero los había leído, y me encontré con el tomo 3 de Visiones Peligrosas. Lo tiene. Me lo compré para ver qué traía, qué era esto de esta ciencia ficción. Y de repente me encontré con que la ciencia ficción podía contar otras cosas, que no era lo que yo me iba leyendo. Y además está esa cosa de juntar los diferentes números de una colección. Totalmente. Yo encontré el 3, por lo menos en esa librería no había otro más que el 3. Me costó conseguir los otros dos un poco, no mucho, pero me costó. Pero claro, resulta que cuando encuentro con un cuento de Ballard en el número 3,
te llama el reconocimiento, que me golpeó la cabeza porque ni siquiera es un cuento de ciencia ficción, es un cuento sobre un circo que llega a un pueblo donde hay una especie de parque de atracciones, un circo muy chiquitito, donde hay solamente son un enano y una chica que parece una anciana, depende como la mires, y hay en jaulas animales que no saben lo que son. Y dije, ¿qué es esto? Arranqué por Ballard, ¿no? Yo leo así. La verdad que casi nunca leo en orden, a menos que un prólogo, el autor diga, che, leo en orden, si no, me gusta leer muy salteado. En el prólogo, en el tomo 1 está el prólogo de Harlan Ellison, que es fundamental, porque ahí explica qué es esto. Visiones Peligrosas es la antología que viene a contar qué es esto de la nueva ola de la ciencia ficción, que en realidad empezó en Inglaterra, pero enseguida fue para Estados Unidos, obviamente. Harlan es norteamericano. Entonces dice, bueno, esta es la New Wave, esta es la nueva de la ciencia ficción, y esto es lo que tienen para contar estos autores. También en el tomo 2, creo, si no me equivoco, sí, fue el segundo que conseguí, está el cuento, mi cuento favorito, Philip Dick. Soy un obsesionado de Philip Dick, y se llama La fe en nuestros padres, y fue como que fui descubriéndome, no podía conseguir el tomo 1, recuerdo, bueno, cuando conseguí todo, me lo leí todo, y ahí encontré el prólogo, y ahí me di cuenta de lo fundamental que es un prólogo en las antologías. Yo creo que una antología es un prólogo que esté media coja, le falta una pata. Y me di cuenta que las antologías que más me gustaban son las que traen un prólogo que clarifica y que te muestra un poquito el camino. Y bueno, eso es un poquito lo que yo intenté hacer con Sombra que ríe, ¿no? Pues cuando me tocó a mí ser de prologuista. Digo prologuista, no, antologuista y prologuista también, ¿no? Ay, me pasa a veces que yo no quiero leer el prólogo, porque a veces yo quiero como encontrar ese hilo, o a veces quizás es la maña de la persona que está escribiendo cierto prólogo que dice, en el cuento tal, capítulo tal persona nos muestra un mundo que tiene esto. Yo quiero descubrir ese mundo. Así que bueno, habrá prólogos y prólogos. Sí, pero yo creo que está el prólogo de la novela o el libro de la antología de cuentos de un autor que puede no servir para nada, que puede ser incluso molesto, intrusivo. Pero después hay prólogos que son fundamentales para entender qué está de yo. Me parece que en ciertas antologías, en cierto tipo de libros, el prólogo es fundamental. El prólogo que te cuenta de qué trata el cuento o la novela, para mí no sirve. O sea, claro, leo la primera página y veo que va a decir, no, mejor no. O sea, vuelvo después. Sí, está bien, me parece Sí. perfecto escapar de ese tipo de prólogo. Así, el prólogo interesante es el que sirve un poco para el que le interesa, incluso habiendo terminado de leer el libro, volver para atrás e ir al prólogo y ver si hay coincidencias, a qué quería llegar el autorista con esto plasmó. Por eso, a mí me parece que, bueno, después vamos a ver, supongo que el tercer mundo fue de sol, pero me parece que el prólogo del tercer mundo fue de sol, el prólogo de Visiones Peligrosas, el prólogo de Mirror 6, a mí me enseñaron un montón de cosas. Creo que son fundamentales en ese sentido. Incluso pueden servir sin haber leído los cuentos, solamente agarrando el prólogo. Me parece que es un texto muy valioso en este sentido. Este tipo de prólogos en particular. Creo que se trata además de obras, justamente, esta que mencionás, antologías, en las que se propone un tipo de lectura sobre un género al que se le encontraron cualidades novedosas, que no es lo mismo que hacer una antología de cuentos de terror. Y entonces es un género con una serie de expectativas ya asentadas. Quien agarra una antología que dice cuentos de terror supone ciertas... Entonces quizás ahí el prólogo por ahí no aporta tanto, como en todos estos casos que mencionás. Habla de Mirror Shades, en donde se está inaugurando una forma también. Acá tenemos... acá tenemos Comparemos ediciones. Claro, sí. El original que brilla y la traducción, bueno. Hay que decir que este es muy lindo, pero está muy prolijo. Y este está... Esto es cyberpunk. Vamos, esto es punky. Está como medio tiene como una especie de unos píxeles ahí rebeldes en la cara, el muchacho y esto que brilla, que por supuesto me dan una cosa... No, yo mientras lo fui tengo mucho cariño, te envío mucho de esa, pusimos la cuota sobre todo. Sí, bueno, vos respondes que yo tengo otra cosita que te quería preguntar, pero... No, esto de encontrar que muchas veces no es que en todos estos casos, además, no son géneros, o la nueva ola, o el terror gótico, no son, gótico rural, no son géneros que surgen de la nada, sino más bien como una pequeña desviación dentro de un género que ya está sentado, pero empieza a moverse el margen, y hay que poner como los mojones en ese margen para darle una nueva clave de lectura, ¿no? Sí, Visiones Peligrosas es eso, Sobre también, Mirror Shades también es eso. También, ahora estoy pensando que recuerdo que después todos los libros, las antologías que me marcaron mucho,
Es una que se llama Los mitos de Tulu, Cthulhu, Chulo, como debería decir. Nadie sabe cómo se dice. Nadie sabe, yo tengo que- Porque sí, se de sí. Paul Lovecraft que no es una palabra apta para el aparato fonador humano, así que le podemos decir como queramos. Que tiene un prólogo que es, para mí fue fundamental para formarme como lector de terror. Por más tipo de lectores que soy yo, que soy muy obsesivo y siempre me gusta ir para atrás y para adelante y no me alcanza con leer eso. Necesito leer todo lo que me propone esa antología o el prologuista. El prologuista de ese libro es un español que es muy capo, se me fue el nombre. Pero lo que hace es, no te cuenta de qué se tratan los mitos de Tulu, sino que empieza desde el nacimiento de la literatura de terror, que es con el gótico europeo, el romanticismo gótico, de ahí hasta llegar a Lovecraft. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Ya me estaba haciendo una historización de la historia del cuento de terror y pasa a contarte de qué había en el cuento, en las novelas y los cuentos, bueno, no había cuentos, pero más que nada novelas góticos. Eh, bueno, el fantasma, el espíritu, el muerto de la vida, el vampiro. Entonces después cuando viene Arthur Machen, cuando viene Algernon Blackwood y después cuando viene Lovecraft, eso cambia y aparece el cuento materialista de terror o de horror. Entonces ya me está dando una información que va mucho más allá de contarme cuáles son los cuentos, quién es el Lovecraft. Obviamente después hace un pequeño resumen de quién es Lovecraft, pero me parece que es muy interesante el camino que hace para llegar hasta ahí, y ahí para mí es valioso el prólogo en ese sentido. O por lo menos son los prólogos que me gustan a mí, que me parecen interesantes. ¿Y cómo fue esa experiencia de tener que escribir un prólogo? Hacer la selección de textos que son de diferentes momentos históricos. Y si no estoy mal, tenés cuentos acá que pediste para la antología y cuentos que rescataste de hace varios años. Encontrar o creer haber encontrado un tipo de literatura con unas características particulares, que se le venía diciendo gótico pampeano, pues yo elegí gótico rural porque me parece que la pampeano restringe un poco a la región pampeana. Y me parece que el gótico que yo hablo rural, acá hay cuentos que transcurren en el Chaco, digo, puede transcurrir en cualquier lugar fuera de la urbe, ¿no? Pequeños pueblitos, en el medio campo, en el desierto incluso. Empecé a encontrar que había muchos textos, sobre todo en los últimos 7, 8, 10 años, novelas, cuentos, Samantha Joel, Mariana Príquez, Selva Almada, Lamberti, un montón de gente que escribía. Entonces empecé a ir para atrás a ver qué encontraba. Por supuesto me encontré con cosas, pero encontré que en el nacimiento de la literatura argentina había una presencia muy fuerte del gótico, que se diluyó un poquito a partir de la década del digamos 1900 hasta finales, y a partir del 2010 más o menos empezaron a aparecer de vuelta con mucha fuerza. Muchos autores que vuelven a contar historias oscuras, digamos, no digamos de terror, que transcurren en estos espacios y con ciertas características. Y entonces se me ocurrió querer contar mi hipótesis. Dije, ¿qué mejor para contar mi hipótesis? ¿Qué mejor que, digamos, poder verificarla que haciendo una antología? Si yo hago una antología que no funciona es porque la hipótesis no es válida, digamos, ¿no? Pero si yo puedo plasmar mi hipótesis en un prólogo y que eso lo acompañe en cuentos, me parece que puede llegar a funcionar. Es lo que intenté. Y entonces empecé a buscar cuentos, sobre todo los primeros cuentos son de Gorriti y de Ada María del Flake. Estamos hablando del 1800 y un principio de 1900. Para mí es muy placentero porque yo lo que tuve que hacer es sentarme a leer. Juan, no leo, no hay nada que me guste más que leer y mirar películas. Entonces, digo, es como un trabajo que no es algo pesado que moleste, digamos, es un placer. Entonces, encontré un cuento que me pareció de Juan Manuel Gorriti que podía ser un botón de muestra y principio para abrir la antología. Después el de Ada María del Flame, un amigo me pasó, le pregunté porque yo sé que venía leyendo bastante ese tipo de literatura de mujeres que escribían en Argentina a finales de 1800, principios de 1900. Me dijo, léete este libro, y me encontré ese cuento, me pareció genial de Elflame, y el resto de los cuentos son cuentos que yo ya había leído y me parecía que podía aquí. Por ejemplo, de Lamberti yo estaba obsesionado con ese cuento.
La verdad, la Z le dije, a la gente de la Z le dije, este cuento tiene que estar, porque me parece que es central para el busco. Lo mismo de Mariano Quirós, que son los dos únicos cuentos que ya se han publicado, digamos, en otros libros, antologías de cuentos de ellos. Y después el resto son algunos cuentos originales. Flor Canosa, por ejemplo, escribió un cuento original. Le dije, yo tengo una amistad con Flor y además me gusta mucho cómo escribe y le tengo mucha fe. Le dije, bueno, Flor, necesito que escribas un cuento para esto que estoy armando. Me dijo, dale. Y me mandó un editor. Me cuenta es que te odio, ¿cómo escribís tan bien? De manera tan rápido. Fue, creo que en las primeras que entregó, me pareció maravilloso. Y además es uno de los cuentos que mucha gente me manda mensajes privados por Instagram y me cuenta. Yo le digo, contame qué te pareció. Y me dicen, bueno, el cuento de Flor está siempre rankeado. Los que me han gustado son este y este. Y esta es la manga. Que además tiene un arraigo, si bien no tiene un estilo ella del siglo XIX que la pegue o que la junte con Borriti. Sí que el tema es un tema histórico, porque la quema de brujas de Santiago del Estero. Totalmente. Hay además un referente histórico sobre eso. Ella usó documentos reales, entonces tiene juega con ese espacio de lo extraño que requiere asentarse en la realidad, con un muy buen asentamiento en la realidad. Son documentos concretos y después es empujar un poco el extrañamiento. Pero está muy bien situado en esa... Sí, además Flor viene del palo del cyberpunk y del body horror, la ciencia ficción, y de repente me sorprendió que tan fácilmente puede pasar a otro género y hacerlo también. Después, bueno, nada, empecé a recurrir a gente que me gusta como escribe, que admiro, que tiene un poco de confianza, como Robbie Chuy Trulanovich. Me pasó varios cuentos y uno mejor que el otro, me costó mucho decidir, pero bueno, me quedé con ese, el que cierra la antología. No sé, para mí es un orgullo y un placer editar a Formatio. Más allá de que es un amigo, es una persona que como escritor lo admiro muchísimo. Entonces de repente tener la oportunidad de editar a Juan, a Robbie. También hay dos cuentos de dos escritores, un escritor y una escritora, que quizás son los menos conocidos en antología, que son Juan Machado y Vicky García, que yo los conocí por sus cuentos de Gótico de Horror. Cada uno tiene... Vicky García tiene un cuento que se llama Las Bestias, el Polipo Contramar, que es un libro de cuentos claramente gótico local. Es muy bueno. Hace poco la escuché leer un cuento en voz alta, además, recitar un cuento. Y él lo dice, aparte ella lo recitaba seco, pero a su vez, o sea, que no estaba actuando de nada, pero a su vez tiene un ritmo, todo pega en el blanco. Ella es muy buena. Es cordobesa, eso casi se puso un chick horse. Y bueno, Juan Machado también, desde Pejueno, el Noruega, de esa zona. También tiene dos libros de cuentos, también de gótico rural, uno mejor que el otro. Y a ellos también les pedí cuentos. Y bueno, y así a poco se fue armando, eligiendo de entre varios textos que me pasaban, o directamente pidiéndole, como a Mariano Quirós, ya sabía de foto, ya te iba a pedirle. A Olos Blacha, bueno, también escribió el de Olos Blacha, lo escribió para la antología. Bueno, no quiero spoilear, pero hay una cosa de... No seas el prologuista que spoilee, ya lo cubrimos. Hasta una cosa medio fraterna, pero no, yo... No sé, yo leo el libro, leo los cuentos un montón de veces, obviamente, y lo vuelvo a disfrutar. Estoy muy orgulloso de la antología y podemos hablar todos, sin dudas eso. Qué cosa. Y vos trabajaste con Juan Mateo además en Arqueología del Futuro, ¿no? En la colección de Indómita Luz. Y con Flor Canosa. Y con Flor Canosa también. Al principio éramos Juan y yo, arrancamos con colección, y después se sumó Flor. A Flor Verano la publicamos. Sí, publicamos la segunda lengua materna, y a partir de ahí sumó sumarse, y bueno. Además estuvimos con Juan y Flor un año entero dando talleres de estos temas en la libre, entonces más allá de la conexión literaria hicimos una amistad y tuvimos hasta el último libro que editamos en la colección, los tres juntos trabajando. Bueno, y que tiene además una propuesta, sí, de plantarse como una suerte de antología en términos de una colección de obras que también se incluyen, que también tienen dentro una propuesta de lectura con sus características particulares, ¿no? Porque estamos hablando de un género que de alguna manera es un poquito de vanguardia, o vanguardia en el sentido por lo menos de que es un poco distinto de lo que ya estamos acostumbrados a leer.
Y en ese sentido funciona muy bien justamente también los prólogos, ¿no? Como que todo tiene su pequeña introducción o todo viene con su clave de lectura. Sí, se puede ver una colección como una gran antología de movimiento, ¿no? Que se lo van sumando porque la idea es tener una colección. Por lo menos nuestra idea era que toca unos temas puntuales. No íbamos a publicar un libro realista porque no tenía nada que ver con eso. La idea de la colección es ficción extraña, cyberpunk, de ciencia ficción lo más realista posible, nada, body horror que vaya por sus lugares. Y bueno, hay un libro de la colección que es un ensayo de Gonzalo Santos, que es sobre robots, androides, ginoides, etcétera, sobre la literatura argentina. Es el único ensayo que se publicó. Después, el resto de los libros son novelas o antologías de cuentos. Hay uno Quique Ferrari, que es cuento de Weird, digamos, ¿no? Entonces, sí, se puede ver una colección como una gran antología en movimiento, digamos, ¿no? Que siempre va avanzando. Y los prólogos nos parecieron que eran fundamentales también. Los prólogos los escribimos juntos, la mayoría, todos, porque sentimos que podía aportar algo, que más allá del libro podía aportar algo. Después pasa mucho, como decías vos, agarra la novela y el prólogo, lo leí, está perfecto. Pero cuando publicamos Havana Underwater, de Eric Mota, un escritor cubano que me era conocido en su momento acá, una novela cyberpunk latinoamericana, cubana, era todo muy raro. Sí, aparte del cyberpunk tiene su clave de lectura también. Si uno empieza a leer Van Underwater esperando un policial negro o una novela de acción, ninguna de esas cosas termina de... Ese es uno de ucronía también. Claro. Es una ucronía porque es un mundo donde la Unión Soviética ganó la Guerra Fría y es el gran imperio en lugar de Estados Unidos. Entonces había cosas para contar. Había cosas para contar al lector: qué es el cyberpunk, dónde nació y qué es el cyberpunk latinoamericano. O como le llama Eric Mota, que me gusta mucho, él dice que es un cyberpunk con I latina y un cyberpunk sin luces de neón. Entonces me parece que había algunas cositas para contar y para aclarar. En ese sentido nos parecía que era fundamental que los libros tengan un prólogo. No porque los tres somos así, me nos gusta mucho leer y meternos mucho a fondo en el tema. Y pues si hay algo que me gusta a mí es quedarme en agujero de conejo, madriguera de conejo, me encanta, encuentro un tema y me tiro de cabeza porque sé que voy a encontrar. A veces hay cosas hermosas, a veces no, y a veces termina en una antología. Y qué lindo cuando haya otros conejitos también para ir compartiendo esas lecturas y esas hipótesis. Me imagino que es una cosa muy linda, muy estimuladora. Salir el bole, si no, si es No, solo claro. o solitario, ¿no? Es que la escritura, o sea, digámoslo, puede ser un ejercicio muy, muy, muy solitario, y hay algo en esa puesta en común de las ideas que como que estimula muchísimo más. Salen cosas nuevas de ahí. Yo lo digo siempre y suena cliché, suena a lugar común, pero yo digo siempre que creo que lo más lindo que hay de la literatura son los amigos que conocí, la gente que conocí, sí, y los nerds, los gordos nerds que yo les conocí. Bueno, no me puedo sentar a estar 3 horas hablando de ciertos temas, parece que más allá, ¿no? Es más allá de lo que te da la literatura, digo, creo que la otra parte hermosa que da es eso, son las amistades, son a gente que nos fue compartir las sorpresiones de cada uno. Y hay algo muy lindo que me parece que también las antologías fomentan, que es que uno establezca un código de lectura propio y lo comparta. Que lo ponga, claro, que lo pongan, que se manifieste, porque en realidad uno siempre tiene un código de lectura, pero por ahí no lo tenés registrado, no lo tenés consciente. En cambio, si yo leo Sombra Terrible y en el medio encuentro, esto no me parece que sea terror, que me doy cuenta de cuál es mi criterio de lectura de ese género en particular y por qué. Entonces hay una manera, la antología sirve a que uno explicite la forma que tiene su pequeño manual de instrucciones con el que opera sobre diferentes... Es lo que decía un poco al principio con Misiones Peligrosas, que hay cuentos que uno dice, che, pero esto no es ciencia ficción. ¿Qué criterio? Sí. ¿Por qué Harlan Ellison, que es un hombre mayor en la ciencia ficción, eligió este cuento? ¿Qué buscaba? ¿Qué quería? Mostrar que se puede controlar de otra manera, que hay otro tipo de ciencia ficción, provocar un poco. Bueno, me parece que lo hizo súper interesante. Yo un poquito lo hice acá, no me quiero poner eso, pero digo, aprendí de esta gente, entonces un poquito en la tecnología hay cosas y hay gente que me dice, che, pero este cuento
¿no? Tipo rural de esto, pero esto no es ciencia ficción. Bueno, que le pasen eso me pasó a mí con Visiones Peligrosas. Pensando en estos dos libros, son dos antologías. Este es el Tercer Mundo Después del Sol, de otro amigo ñoño, Rodrigo Bastidas, que queremos mucho, que están trabajando en el momento mismo de la escritura. O sea, acá Bastidas está proponiendo ciertas claves de lo que es la literatura de ciencia ficción en América Latina. Y acá son los mismos escritores que están conformando un grupo que dicen, nosotros somos gente que escribe cyberpunk. Y es esto, es del 86, Neuromante es del 84. O sea, esto es en el momento. Acá es una visión de una persona que en ese momento no era autora, ahora tiene su novela Rodrigo. Y acá son los mismos escritores que están diciendo, o sea, Sterling y Gibson están diciendo, es esto, nosotros somos esto. Así que me interesa un poco como también esta idea de lo estamos rescatando de antes y de ahora, estableciendo una línea en el tiempo, estamos estableciendo algo en el momento. Es arriesgado. Sí, muy arriesgado. Porque andás a ver si en 1 año, 2 años esto... Es totalmente, es arriesgado. Claramente mi Rocha ahí se pasó con la prueba del tiempo, ¿no? Y bueno, sí. La vieron, digamos, ¿no? Claro, y bueno, pero eso también influencia lo que se escribe en el grupo. Si ya publicamos un libro, una antología, que tiene cuentos que decimos, estas son las pautas, este es el cyberpunk, con un prólogo de Gibson que dice, es esto, eso también empieza a encauzar un toque del movimiento, sí. Al menos para las personas que están incluidas. Hay algunos lineamientos, claramente, sí. Queremos extender también, ellos sabemos bien que Editorial Planeta y Don Edmundo Planeta ve esta serie, así que queremos que por favor manden más ejemplares de esto. Sí. Porque estaría bueno que una... Sí. No está la cámara, estaría bueno que una antología de escritores latinoamericanos llegue a Latinoamérica, si ya sería, ¿no? Es difícil de encontrar ese libro. Fue muy difícil de encontrar, tuve que pelear con muchísima gente, tuve que donar todos mis bienes y para conseguir este libro que es fantástico. Es un libro extraordinario con una gran antología en donde además hace primero que habla de ciencia ficción latinoamericana y efectivamente, primero, establece las diferencias con una ciencia ficción de países centrales, pero además realmente son muchos países latinoamericanos, porque a veces latinoamericana parece que es Argentina, Uruguay, Colombia. El Caribe y Centroamérica no existe, sí. No, efectivamente es minucioso de su búsqueda, pero además cada autor y autora de los cuentos que están compilados acá hace un pequeño párrafo hablando sobre una pregunta que no está explícita en ningún lado, pero suponemos que es algo así como qué le parece que es la ciencia ficción latinoamericana. Y eso está al final del cuento, cosa muy interesante, porque uno invita también a que se lleve esa idea, uno termina de leer un cuento, pensás un poquito, lees lo que el autor es sobre la ciencia ficción latinoamericana, y eso te invita a volver a pensar la lectura que hiciste con esa mirada, ¿no? Entonces hay realmente un trabajo, me parece, muy bueno en términos de plantar banderas, ¿no? Además, no quiero insistir con el tema del prólogo, pero me parece que el prólogo de Rodrigo Bastidas, sí, que es fundamental, me parece eso. No lo harán título. Sí, la pegó. Rodrigo Bastidas y Vestigio son como los que dieron el gran puntapié inicial a toda esta ola de ciencia ficción y ficción extraña latinoamericana. Bueno, acá otro de mis antologías elegidas es esta, Rituales para una piedra sangrante, que es una antología de folk horror colombiano. Y salió muy cerquita de Sombra Terrible y para mí es un libro que dialogan un montón. El prólogo lo escribió Han T. Cohen. Sí. Más conocido como tiene otro nombre, no me acuerdo. Claro, pero tiene un par de libros en Vestigios, pornógrafo. Sí, pornógrafos y un escritor colombiano que a mí me gusta mucho lo que escribe, me gusta mucho el cuento que escribe acá y además me gusta mucho el prólogo que escribió, vamos otra vez, que publicó en los 70, pero por eso digo, son fundamentales. Lo que cuenta en el prólogo es un poco qué es el folk horror, porque me parece que sirve, más allá de que vos tenés que contar lo que es el folk horror a través de los cuentos que elegís. No sería necesario un prólogo en ese caso, no decir, bueno, con estos cuentos que yo elegí, vos tenés que entender que eso es folk horror. Me parece que el prólogo suma bastante, por lo menos para el que quiere ir un poquito más allá y quiere entender un poco probablemente de qué se trata, de dónde viene y qué es esto del folk horror colombiano. Bueno, para mí hay mucha conexión entre el horror folk y el gótico rural. Yo creo que, sobre todo en
libros de estos últimos 10 años, se nota bastante la influencia del horror folk. Hay algo que me pone un poquito por las ramas. Por favor, para eso te invitamos. El Matadero, que es el cuento que para muchos inaugura la narrativa argentina, está la discusión entre el Matadero, la Cautiva y Facundo, cada uno de su lado, de la poesía épica, del cuento y de la no ficción, digamos. Pero bueno, ahí se inaugura, ¿no? Según gente que sabe mucho, según Piglia, según Piña, según Gamarro, se inaugura ahí la literatura argentina, en eso, están esos tres textos. Ahora podría ser Gorriti, pero con la primera novela. Sí. La primera novela rioplatense es una novela, no me acuerdo exactamente de qué año, se llama Amalia, de José Mármol. Se publicó primero en Uruguay porque Mármol estaba exiliado, hasta que era unitario. Lo pasé de la Rosa, digamos, subsiguió en Uruguay, y publicó la primera parte de Amalia en folletines, y después terminó de publicar novela. Se considera la primera novela rioplatense, y es una novela que tiene mucho de gótico. Entonces, claro, el Echeverría, que es el autor del Matadero y de La Cautiva, viene de Francia, viene de Europa, y trae toda la tradición del romanticismo gótico para acá. Y obviamente sus primeros cuentos, o su primer cuento y su primer poema de La Cautiva tienen mucho de gótico. Y este primer cuento de la literatura argentina, que es El Matadero, que quizás sea ahora nuestra narrativa, es un cuento que para mí anticipa mucho de los tropos del folk horror, que va a aparecer muchos años después, que parece quizás el inicio o el que sentó un poco las bases fue Arthur Machen a principios del 1200, el Gran Dupin, la novela del sello negro, La gente blanca, ¿no? Ciertas características como terror diurno, paganismo, sectas, gente que viene de afuera y bueno. Quiero todo. Compra. Sí, bueno, es fundamental Arthur Machen y quizá Adam Blatton también, pero después, digamos, la primera gran obra de folk horror inglés, británico, es El hombre de mimbre o El hombre de paja, de Wickerman. Tuvo primero su novela y después tuvo la película, y ahí está todo eso. Pero en El Matadero está todo eso también, desde otra mirada, digamos, ¿no? El Matadero es básicamente, lo que cuenta es que en esta Buenos Aires hubo una gran tormenta de muchos días, inundación, barro, mugre, y había escasez de carne. Y además estaban en cuaresma, ¿no? Pascua, digo, no se puede comer carne. Pero deciden largar no sé cuántas reses para la gente que estaba desesperada por carne. Esta es la mirada de un escritor unitario, ¿no? Que va a contar lo que su mirada tiene sobre la otra parte, sobre el salvajismo, ¿no? Siempre es esta dicotomía de civilización versus barbarie. Entonces resulta que se arma una especie de orgía en el Matadero, en el cual empiezan a carnear vacas, y la gente se empieza a llevar tripas, pedazos de carne, mucha sangre. Presenta una especie de villano que se llama Matasiete, que está vestido como con un delantal blanco, que para mí es un poco la masacre de Texas. Leatherface. Leatherface, gracias. Ahí va. Para mí es un poco Leatherface porque es tipo que está todo sangrado, en cuero, con un machete en la mano. Y hay una especie de ritual extraño que se está dando ahí. Van sacrificando animales. Sacrifican a un niño, no sacrifican, pero hay un niño, se sube a un toro, el lazo le corta el cuello, hay un nene decapitado, la gente se resbala y cae en la sangre, y de repente llega alguien en ese ritual súper pagano que se está dando en la barbarie, que es lo que cuenta Marlon, ¿no? Y digo Echeverría. Llega alguien de fuera, alguien del exterior, comunitario, viene con su caballito tranquilo, pasa por ahí, lo ven, se lo llevan para adentro, y pasa lo que Viña dice, que la literatura argentina se inicia con una violación. No llegan a consumar la violación, pero están por violar. Entonces todos esos tropos, digamos, todas esas características que tienen cuento, aparecen después en el folclore. Sí, que de hecho no llega a consumarse, o digamos que queda un poco ahí, pero porque muere antes, revienta de sangre. ¿Cuánta sangre tenía de él? En un momento, el juez que le pide a Matasiete que se puede, le dice, le van a hacer bailar a Refalosa. No se explica qué es la Refalosa en el cuento, pero después Ascasubi, otro escritor,
publica un poema que se llama La Refalosa, donde cuenta ahí que la refalosa es básicamente agarrar a una persona, degollarla y la sangre que queda al piso que hace regalar de ese baile la refalosa. El imperio refaloso. Sí, creo que la anterior, de Akazube, pero porque ya había tal historia del mazorquero que le canta. Es que examinará porque el cuento de Echevarría se publicó mucho después de cuando lo escribió. Claro. Él lo escribió en el 37, pero se publicó mucho más adelante. Pero bueno, me parece que tenés reunión de gente considerada bárbara, por cierto, por la otra parte, ¿no? Lo más lindo del cuento, además, es esa pintura que hace. Esa pintura de Además, esa idea que el abre, ¿no? de ritual donde sacrifican a un niño, sacrifican a un toro, están todos manchados de sangre, con carne. Viene alguien de afuera que no entiende nada y lo quieren sacrificar a él. Bueno, eso, Orkhorov, no es el hombre mimbre, es Midsommar, de cualquiera de estos clásicos relatos de pueblitos chicos donde tienen sus costumbres, sus secretos, vienen de afuera, sin y cómo termina, y casi siempre termina sacrificado. Sí, nunca lo había pensado con esa clave de lectura y es mucho más interesante el tento que... La puesta en común. Sí, la línea de la lectura. Es verdad que tiene más en común de pronto con Midsommar, en plan llegué a un ritual del que no soy parte y no tendría que estar en el momento equivocado, el lugar equivocado. Tiene más que ver con eso que con Facundo incluso. Sí. Pondría en Facundo. Igual, por cierto, además el título de la antología evoca esta cosa del fantasma, Sí, las líneas iniciales de Sarmiento para mandar el Facundo, que tiene Matorrillo de Carlos. lo que después, quizás a lo largo de Facundo no es tanto el eje, la pintura de lo fantasmático, no está en el centro de Facundo, más bien parece haber una intención de reflejar la realidad incluso, Sí. pero que tiene ese principio, porque la retórica de Sarmiento es innegable, sombra terrible de Facundo, De evocarte. es claro, de sacar pero pocas saben, yo operado. Cuando llega a Barranca Yaco ya. Claro, pero tiene menos en común, entonces con eso, el mandadero que con la apuesta de un cuento de folclore. Sí, a mí me divierte un poco hacer esto. Yo sé que hay gente que va a ver esto y va a decir que está forzando. Pongan en los comentarios. Está forzando. Noten si. Compartan para Sí, Wickerman, pero me parece que hay algo ahí. Claramente Echevarría la estaba pensando en Horror Folk porque no existía Horror Folk. Pero sí tienen cualidades que las unen. Y me parece que los cuentos de gótico rural beben mucho consciente o conscientemente beben mucho del horror folk. Vamos a poner, por ejemplo, el cuento de Abuelos Blacho. Que es eso, es una persona que viene de la ciudad al interior, al campo, pasa algo, no quiero tratar de spoiler lo menos posible, y tiene que recurrir a los saberes arcanos y paganos y digamos, de curanderos de la gente del tiempo. Y eso básicamente, se trata un poco de eso, ¿no? De horror folk se trata de que viene de afuera, se mete en un lugar que no es su lugar y de domina a usar mal. Por si no entiende, que también un poco el tema de la naturaleza me parece que es fundamental en los fondos de gótico rural, es mucho de ese encuentro de la persona cuando sería lo sublime, ¿no? Encontrarte con lo sublime kantiano, burkiano. Me encuentro con algo que no lo puedo explicar, no sé qué es, no lo entiendo, me da miedo, pero al mismo tiempo me excita, me emociona. Y hay gente que de repente no está acostumbrada a un calor terrible o a estar en la selva, que eso por el fuente de yoga, ¿no? Es interesante que seguimos, o sea, que se empiezan a trazar estas líneas. Encontramos elementos en textos anteriores. Me parece que, bueno, voy a arriesgar una teoría, ¿no? Hablando de hipótesis de lectura. Por ahí la gente que hace antologías es un poco obse. Porque cuando tenemos la idea fija de, che, me reinteresa esto, empezamos a vislumbrar esas cositas. Yo cuando estoy, no sé, escribiendo sobre cierto tema, empiezo a ver ese tema en todas partes. Que no significa que lo estamos inventando, pero tenemos las antenitas así buscando. Sí, tú no me acuerdas. Yo soy muy obsesivo en general, pero cuando tengo que hacer antología, mucho más. Es un placer casi erótico encontrar una conexión entre dos textos o pensar, decir, bueno, creo que acá hay algo, ¿no? Pero necesito por lo menos que haya 4 o 5 textos que me lo confirmen y cuando aparecen sí, es muy emocionante. Sí. Y además me pasa eso, me suelen estar demasiados. O sea, vuelvo de conejo, me voy hasta el fondo y no sé cuándo voy a volver.
¿Qué más que me estoy metiendo en agujero conejo? Cada 2 pasos. Y bueno, así es la vida cuando estamos con esta literatura. Ahora, ¿en qué estás? ¿Cuál es tu agujero de conejo actual? Hay uno que lo tengo desde hace por lo menos 20 años, que es Philip Dick. Y entonces estoy escribiendo un libro sobre Philip Dick, entonces estoy ahí metido todo el tiempo. ¿Leíste Exégesis? Estoy leyendo exégesis. Eso es de Obse. O sea, la verdad, un aplauso. Hermoso. Hermosura. ¿Qué literatura? ¿Qué es exégesis? Exégesis es un... Philip Dick durante toda su vida, a partir de 71 experiencias, en el 74, y para explicarse él mismo las experiencias empezó a escribir sobre un diario íntimo, en los cuales escribió una cantidad de páginas, 8.000 páginas, una locura. Tenía hipergrafía, sufría que era una manera de escribir sin parar, escribía muchísimo. También no dormía tampoco, no tomaba vitamina y se pasaba toda la noche escribiendo, no dormía, entonces fue. Tranqui. Jonathan Lethem, que es un escritor, gran escritor, no me acuerdo quién es la otra editora, por una mujer, editaron la exégesis, una sección, ¿no? 1200 páginas, y acá lo publicó, ¿Minotauro lo publicó, no? Creo que sí. Una edición hermosa, en realidad 2 amigos me lo regalaron. Claro, porque o sea, necesitas 2 personas para llevarte el libro, básicamente. Sabía de mi obsesión con Philip Dick cuando salió de Helsing, bueno, lo llamé, ya los amaba, pero los amé más todavía. Así que estoy de a poquito leyendo la exégesis y volviendo todo el tiempo a los cuentos, volviendo a las novelas y escribiendo un poco sobre su vida. Pero lo que tiene Philip Dick, que es bastante atrapante, digamos, ¿no? Que te lleva por diferentes caminos, es que la vida de él y todo lo que ocurría alrededor de él y lo que sigue ocurriendo después de muerto sigue siendo una locura. En este momento estoy escribiendo un capítulo en el que voy a hablar de la obsesión que tenía Dick con los androides, pero lo que empiezo contando es una cosa que pasó cuando Dick ya está muerto, que un grupo de gente que se dedica a hacer androides e inteligencias artificiales creó un androide de Philip Dick. Cuerpo fijo, la cabeza se movía y hablaba. Vos te sentabas a hablar y lo iba llevando a diferentes convenciones. Entonces ibas a la Comic Con de San Diego con el nuevo cuberdor y había una habitación que medio emulaba lo que era la habitación de Dick. Vos entrabas ahí y te hablaba con... Tipo un autómata. Sí, un autómata sentado que si vos le hablabas te contestaba. La cabeza de Philip. La cabeza de Philip. Entonces, el tipo te digo, pero es un monstruo. Es uno de los... Creo que es la empresa que hace hoy en día los androides más realistas que los robots realistas de cine. Entonces resulta que lo convocaron de las oficinas de Google, querían conocerlo, si querían Google querían ver ese androide de Dick, y él estaba presentando, si no me equivoco, estaba en la presentación de la película de Richard Linklater que adaptó Una Mirada a la Oscuridad, que es la novela de Dick. Creo que venía de ahí, pero bueno, en un viaje se iba para el lado de California, donde están las oficinas de Santa Clara, donde están las oficinas de Google. Se bajaba del avión muy apurado para hacer un transbordo y cuando se dio cuenta perdió la maleta. Desapareció la maleta donde estaba la cabeza de Philip Dick. Y cuando se esperaba la pilla a buscar, la rastrean por acá, por allá, desaparece para siempre. Nunca más encontraron la cabeza de Philip, del androide de Philip. No saben que no tiene, hay rumores, hay unos que son hermosos, yo creo que son mentiras, pero hay un rumor que dice que lo agarró un grupo de hackers rusos que se llaman Lazy Bear, creo. Creo que Lazy Bear es un grupo de hackers. Y lo empezaron a usar para transportar software ilegal. Es muy No sé si villano, pero me sirve. Vos imagínate a Dick vivo y le dicen, che, desapareció tu androide. No la besa, se volvió. Vos te hablar sobre el territorio de Dick, pero está hasta alrededor que no podés olvidarla, por eso. Es muy lindo. Entonces, esa es una de las opciones con este oro. La otra, estoy escribiendo también un libro de ensayos, donde mi idea es expandir un poco más esto. Uno de los capítulos es gótico rural, y mi idea es poder playar esa hipótesis con mucho más datos, información y mucho más ideas mías sobre qué es el gótico rural. Entonces nada, es un libro de ensayos que va a estar dividido en varios bloques. Uno de los bloques es gótico latinoamericano, gótico rural y peronismo gótico. Así que estoy un poco con eso. Estamos listos para este libro. Hermoso. Espero que para el año que viene no siga llegar, pero bueno, está ahí la intención. Vos seguí, esperamos, pero estamos para eso. El año que viene no, este año. Yo estamos en el año. Estamos en el bien.
Estamos en el... Estamos en futuro, chiques. ¿A qué, solo para un anticismo, pero ¿a qué te referís con peronismo gótico? Uy, mira. Hay digamos, durante el peronismo, sobre todo el peronismo de Evita, obviamente Perón y Estela, hubieron muchos eventos que están muy relacionados con el gótico. Con lo gótico y con el terror. Pero el ejemplo más claro es el bloque Reñanguru, claro. Sí. Ministro de Bienestar, que en realidad después se vio siendo la mano derecha de Estela y de Perón, que era un esoterista, un ocultista, o libros y estas temáticas. Bueno, la novela de Perón de Tomás L. Martínez es muy lindo, como es muy Ya devoré todo eso, muy carnoso el personaje. Perón, Sandra Evita, todo Sí. eso ya. Pero sí, es verdad que le da una Hay muchísimas cosas para yo creo que está muy serio. O sea, por ejemplo, otro ejemplo claro es el robo de las bandas de Perón, Sí. ¿no? En un robo claramente ritualístico, o por lo menos se puede llevar para ese lado. Las conexiones que había entre ciertos personajes y cuestiones esotéricas, nada, está lleno, hay un montón de cuestiones que... Y además hay textos, hay cuentos y hay novelas. Va a ser tan interesante porque hay una mezcla de ficción con cuestiones reales que pasaron, cosas que mucha gente no sabe. Por ejemplo, a la hermana de Vida se suicidó, pero después en un momento sacaron la cabeza de él porque decían y opintara que no se había suicidado en realidad, lo había matado y andaba con la cabeza de Perón recolada. No sé, la cabeza de Juan el Bautista, ¿viste? Y una software ilegal, seguramente. Sí. Yo lo voy a dar en un avión, ¿no? Sí, ¿no? Así que sí, hay mucho ahí para leer, investigar y escribir. Es muy interesante además esta cuestión porque uno asocia lo gótico al siglo XIX y a la literatura europea, y es muy interesante observar lo gótico como clave de lectura, justamente porque permite que se remueve y se resistematice esa clave de lectura. Entonces, por ejemplo, podamos leer a Malena Enríquez, que escribe ahora, y la podamos leer en esa clave, ¿no? Y encontrar esas líneas donde obviamente no se inscribe naturalmente, sino que se deja leer de esa manera, ¿no? Sí, obviamente el gótico va evolucionando. Yo creo que muere el gótico y muere nació la literatura de fantasía con el gótico. El gótico inaugura el cuento de terror, el gótico inaugura la novela fantástica como lo conocemos, el gótico inaugura la ciencia ficción. O sea, era la épica, ¿no? Era la épica como única clave de conflicto, o la novela postundrista como reflejo de la realidad y algo más pedagógico. Claro. Digamos, el romanticismo y el romanticismo gótico buscaba nació en una época donde la razón, el cielo a luces, ¿no? En lo que se conoce como el iluminismo. ¿Qué era el iluminismo? Bueno, una corriente filosófica y política que decía la razón ante todo. Si queremos que el humano siga avanzando, evolucionando, lo primero es la razón. Entonces viene esta gente y dice, che, nos estamos olvidando, me parece, de darte parte, que es la parte de lo que sentimos, de lo irracional. Entonces vienen con esto. Y digamos, como muchas vanguardias que vienen a ir en contra de lo clásico, digamos, vienen a decir, che, mirá, yo voy a contar historias donde prima lo irracional, prima lo sobrenatural, prima los sentimientos, la oscuridad. Estamos en el siglo de luz, yo voy a escribir sobre oscuridad, sobre castillos. Y eso fue evolucionando, pasamos por, no sé, desde ese gótico europeo clásico al gótico victoriano, ¿no? Cuando vino la época de la edad victoriana, se apareció un gótico victoriano. Después en Estados Unidos aparece lo que se llama romanticismo negro, American Gothic, ¿no? El Allan Poe, el Nathaniel Hawthorne, el gótico sureño, y así sigue evolucionando hasta el día de hoy. Tenemos un gótico rural, gótico latinoamericano. Creo que evoluciona todo el tiempo y me parece que es intrínseco de la literatura fantástica, el gótico, porque nace allí y un poco va evolucionando todo a partir de ahí. La situación hace el gótico también, porque, digamos, nadie ponerá que Frankie es una novela gótica, escrita por una escritora romántica en una situación muy particular, y sin embargo ahí nace para muchos la suscripción de su vida. Así que se dejaron de todo, me parece, el negocio.
la literatura gótica, por lo menos. Es hermoso, lo justo estoy releyendo Frankenstein. Que hay que volver siempre. Y yo estoy leyendo esta novela a través de la lente de la ternura, porque es mi tema ahora, es mi obsesión. Me encanta ¿Cómo va más por lo de la ternura, la película? una peli. O sea, tiene, sí, está un poquito más flojita, menos oscurita, me parece. Bueno, porque o sea, a Del Toro le gustan mucho los monstruos, muy pro monstruo, que está muy bien. Entonces el Frankenstein, el monstruo, Frankenstein, todo es otra cosa. Está fallero. Está fachero. Bueno, listo, voy a ver la película. No sé, está bien ahí bajado y era un pelazo. Pero me voy, listo, voy a ver la película ahora, ya está. ¿Qué usa? ¿Qué huele a ponza Frankenstein que está tan regia? Con su mecha, ¿no? Increíble. Si es la adaptación de Del Toro, tengamos en cuenta siempre a la gente que se enoja mucho, que el cine es otro lenguaje, que es una pasión. Yo entiendo igual que se quiere enojar y te dice esto no es Frankenstein, esto traicionó a Mary Shelley. Perfecto, sí, es la visión de Del Toro de Frankenstein llevada a otro lenguaje que es el cine. Va a cambiar, supongo, pero si no sería aburrido, parece. Un leer que dice vos de la novela. Se trata también de, así como una relectura, es una resistematización otra vez, digamos. Ya hubo adaptaciones al cine de Frankenstein en diferentes claves, con diferentes estilos, y el berretín de que sea fiel al original ya debería haber pasado de moda, o ya es un poquito más bien como cursi, ¿no? Exigirle. Sí, yo creo que se puede discutir toda la película de Toro, para mi forma de ver, pero esto de que no es fiel al original es como, para mí, es inevitable. Estás pasando de un lenguaje a otro, lo estás contando de otra manera. El cine es, no me cuentes, mostrame. Esto no es de literatura, que contame. Entonces es difícil que se mantenga algo. Pero bueno, hay gente enojada. Para este todos. Me encanta siempre haber gente enojada. La gente ñoña, o sea, nos gusta un poco. Sí. La polémica nos encanta. Estamos para el chisme. Yo estoy más para el disfrute, me parece, pero puede ser que para eso nos sirva siempre tener la guía de quienes disfrutan lo mismo que uno y te dicen esto también lo vas a disfrutar, ¿no? Que es un poco lo que quizás el rol que ocupan las antologías y las editoriales, en tanto antologizadoras de obra y demás, que es aplicar un cierto criterio de lectura, ciertos valores estéticos, que no significa decir todo lo que no publico es una bosta, sino estas son las cosas que estamos priorizando en este momento y estas son las cosas que decidimos reunir de esta manera y esto es lo que ofrecemos, que lejos de ser la crítica correlativa, es una propuesta en la línea que se va reconociendo su propia forma de leer, decir, bueno, esto coincide con lo mío, cada vez que veo un libro de esta editorial, digo, a ver qué sacó, que esto bien. Entonces un poquito me involucro con esa forma de leer, placenteramente, si imaginamos, ¿no? Que después la novela, la literatura, los escritores pueden ser que para el chisme, pero las obras literarias. Yo escribo sobre lo que no me gusta, me parece hermoso que lo hace y lo leo, pero no suelo escribir sobre lo que no me gusta porque yo no soy ni un académico ni un intelectual, yo creo que mi rol como periodista cultural es contagiarte lo que vi. Entonces, normalmente estoy hablando de lo que me gusta, de lo que me interesa, de lo que parece que tiene, capaz no está tan bueno que tiene para aportar. No suelo detenerme y escribir un texto sobre algo que me gustó. Creo que es fundamental que hay gente que lo tiene que hacer y me parece que también. ¿Ni siquiera para vos? O sea, que no la publiques. No, para mí sí, yo vivo, sí, es rarito, bien. Digamos que se estamos tirando de regalo cuberas, sí, todo el tiempo, sí. Digo, no me detengo a escribir un texto, una nota o lo que sea sobre algo que no me gusta. Porque me pasa, siento un poco eso, que me encontré mi rol en este sentido, de divulgador Del entusiasmo. del entusiasmo. Me encanta, ¿no? Del entusiasmo. Pero yo me quedo un poco con eso, de esta charla del descubrimiento, cuando estás quizás eligiendo textos para hacer una antología, o como lectores, cuando estamos agarrando un libro que tiene quizás diferentes escritores adentro, que, bueno, no sé, conozco a una de las personas, uno de los nombres que veo en la tapa, y sé que me gusta Ursula Le Guin, así que yo, justamente no, acá en este libro, pero si veo un nombre que me interesa, digo, si me gusta esto, por ahí puedo encontrar otras cosas. Y así, toda una serie de antologías sobre temáticas muy distintas. Así que bueno, me parece muy hermoso como esa vía
de encontrar cosas nuevas. Así que Sí, también creo que para lectores, no sé si noveles, pero jóvenes lectores, me parece que sirve mucho, puede ayudar a servir un montón. Sí, sirve porque además es un momento de poco prejuicio. Entonces también hay un lugar de más permeabilidad a leerte 10 cuentos y decir, uy, me encantó. Y no sabes si leíste a Borges o leíste a Carlos Pérez. Solo saber cuál te gustó y cuál no. Después quizás vas a hacer encuentro de ese autor, pero eso de principio sí me parece que sirve un montón para esos videos. Sí, es muy hermoso. Bueno, con desqueda entusiasmo entonces. al seguir leyendo antologías. Y las antologías por delante, pero también el periodismo cultural que tiene que tener más lugar también para eso, para dar los debates acerca de por qué nos gusta lo que nos gusta y por qué no nos gusta lo que no nos gusta, que al fin y al cabo es lo que nos hace... Ahí estamos acá, sí, para pensar y sentir cosas raras. Sí, y bueno, yo estoy acá porque me gusta. Así que bueno, pero me imagino que a la gente le gusta hacer otras cosas también, así que vamos a cerrar esa charla. Muchísimas gracias, Marce, por estar. Gracias a la chica de Magia Libros por darnos siempre este hermoso espacio. Gracias, Juan. Muchas gracias a vos, May. La verdad, a eso no puedo gracias. Vamos a seguir dando un saludo también a los amigos de la Biblioteca Ansible, de la Biblioteca Mujer Ansible, donde, la señora sobre todo, están, no sé si estos tres en particular, pero muchísimos de esta colección, y se pueden empachar además con algo muy lindo y muy desantologizado, que es ir ahí, agarrar uno al azar y ver qué onda, y ver qué pasa. Y se encuentran ahí con algo maravilloso, que puede ser extraordinario o también más extraordinario. Vamos a decir, todo es bueno. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y feliz segunda temporada.